Buenas tardes, iniciamos este corte informativo con las noticias más relevantes del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 1 de abril de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de la Ley sobre Desaparición y Búsqueda del Estado de Baja California. Leyenda de advertencia en productos con cafeína para que no sean consumidos por infantes no viola el derecho a la igualdad y no discriminación, determinó la Corte. La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció que la defensa de la Constitución ha llevado a incomodar a los poderes públicos y fácticos. Advierten que los derechos humanos viven una severa crisis en el país. Iniciamos con el reporte de mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles de lo que resolvió este martes el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que la ley sobre desaparición y búsqueda de personas de Baja California permitiera al fiscal general del Estado delegar la facultad de solicitar autorización a un juez federal para intervenir comunicaciones privadas. Esto por ser una disposición contraria al artículo 16 de la Constitución Federal. Escuchemos parte de lo dicho por el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se radica la posibilidad de que esta facultad se delegue al no autorizarlo expresamente la Constitución Federal. Por estos motivos se concluye que la porción normativa o quien delegue que se establece en la fracción novena del artículo 47 de la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California resulta contraria a lo previsto en el artículo 16 constitucional y en consecuencia se propone declarar su invalidez. Hay que destacar que los efectos de invalidez serán retroactivos a la fecha en que la disposición entró en vigor. Por otra parte, el Pleno de la Corte resolvió dos controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras contra disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. En esta sesión, el Pleno declaró válido el artículo que determina el momento en que la persona dueña de un establecimiento mercantil de impacto vecinal puede abrir su negocio al público y reiteró la validez de diversos artículos de esa ley declarados constitucionales en la sesión de este lunes. Al resolver otra controversia constitucional, el Pleno de la Corte declaró válido el artículo 30, fracción quinta de la Ley de Aguas de Baja California Sur, que permite definir la estructura de los órganos de administración del agua de carácter municipal, así como el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente. Escuchemos también parte de los argumentos. En el proyecto se propone que el Congreso local se encuentra plenamente facultado para emitir la ley de aguas de esa entidad y que en la misma es factible que se legisle incluso sobre rubros afines a las bases generales de la administración pública municipal. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión pública de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y en más temas, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 64-2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de municipios del estado de Oaxaca. Las disposiciones que imponían diversos cobros eran contrarias a los principios de proporcionalidad tributaria, seguridad jurídica y de igualdad y no discriminación. Entre ellas, las que imponían el cobro por la reproducción de copias simples y certificadas de documentos existentes en los archivos municipales no relacionadas con el derecho de acceso a la información, las que imponían multas administrativas ambiguas e imprecisas por causar escándalos en la vía pública o generar molestias, por faltas de respeto a la autoridad o injuriar a personas que asistieran a un espectáculo o diversión y por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, así como la imposición de multas a encargados de la guarda o custodia de personas con discapacidad mental por permitir su libre tránsito. El Pleno exhortó al Congreso de Oaxaca de abstenerse en lo futuro de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad.
El Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio que la regla 7.1.4 de la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI SSA 1-2011-0, que prevé incluir la leyenda "contiene cafeína a favor de evitar en niños", cuando el producto tenga cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes en cualquier cantidad, no viola los principios de igualdad y no discriminación. La medida busca evitar el consumo de dicho producto en bebidas carbonatadas, que al igual que los demás productos ultraprocesados, se encuentran asociados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, una de las principales causas de mortalidad en el país. Además, tiene como finalidad mediata proteger el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva de los menores. Se trata de una medida racional preventiva para evitar el consumo de este tipo de productos no recomendables para infantes. Asimismo, es proporcional en sentido estricto, ya que no contiene una prohibición para las personas que comercializan productos preenvasados que contienen cafeína adicionada y mucho menos para el público consumidor. Simplemente se trata de una medida preventiva que, como parte de una política pública de salud, busca garantizar los derechos de protección a la salud y a la alimentación de calidad de los infantes, lo cual resulta de mayor relevancia comparado con las molestias o perjuicios que le pudieran generar a los comercializadores de productos que contienen cafeína adicionada. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández encabezó el acto conmemorativo por el bicentenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde afirmó que si todo tribunal tiene como encomienda defender la Constitución, tarde o temprano incomodará a los poderes políticos o fácticos que pretenden eludir de algún modo la justicia. Ante ministros en activo, en retiro y personas juzgadoras, aseguró que los primeros 200 años de historia del máximo tribunal también pueden contarse a partir de una inevitable tensión entre los poderes públicos. Incomodar a los poderes públicos, fácticos o económicos, a todo aquel que pretenda, de algún modo, eludir dicha justicia. Si la tarea de la Corte es asegurar que se respeten los derechos y las libertades que la Constitución reconoce a todas las personas, entonces debe, invariablemente, procurar que todo poder público se ejerza dentro de los límites y con estricto apego a las reglas que la propia Constitución imponen a todo funcionario público. La permanente transformación nacional encuentra como límite el deber ineludible de velar, de defender y hacer guardar nuestra Constitución como así lo juramos. Precisó que para perseguir el ideal de la justicia siempre ha sido necesario superar múltiples y complejos obstáculos diseñados por aquellos que piensan que están exentos de cumplir con el marco legal. De manera más reciente, cabe mencionar el análisis relativo a la apertura de nuestra industria eléctrica, la militarización de la seguridad pública y, en última instancia, cuando analizó la posibilidad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas ocasiones en una crisis institucional. En la ceremonia reconoció a trabajadores de 40 años de servicio, develó una placa conmemorativa por los 200 años del máximo tribunal y se abrió el micrositio del Bicentenario en la página web de la Suprema Corte. En más temas, la segunda sala determinó que los artículos 42 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y 13 del acuerdo que establece las reglas y especificaciones para la prestación y trámite de solicitudes y documentación conforme al arreglo de la Haya relativo al registro de dibujos y modelos industriales no resultan inconstitucionales, pues es posible generar una interpretación sistemática que respete los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Explicó que se trata de un sistema de protección que obliga a la autoridad que realice el examen de un registro en el que se reclame un derecho de propiedad en el marco de dicho acuerdo, prevenir y garantizar al solicitante la posibilidad de que en un plazo de 2 meses precise, aclare, corrija o subsane las irregularidades
que la autoridad advierte en su solicitud de prioridad o los documentos anexos a ella. Con esta interpretación se garantiza la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas solicitantes de este sistema de registro. En segundo lugar, que la falta o indebido cumplimiento de un requisito formal no conduzca de manera automática a que la misma no reciba la debida consideración. Y finalmente, que el solicitante sea escuchado con las debidas garantías durante el procedimiento respectivo, a efecto de valorar con todos los elementos posibles el otorgamiento de un registro que pueda proteger el diseño industrial presentado. Y se presentó una obra que analiza la jurisprudencia en el Poder Judicial del Estado de México y su aplicación. En 2022 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior del Estado de México que establece un nuevo sistema jurídico cuyo objetivo era mejorar la aplicación de la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello. Realmente los jueces tienen la posibilidad de interpretar la ley y de en un momento dado emitir interpretaciones de carácter obligatorio. Pues sí, porque en realidad esa es la razón de ser de la jurisprudencia. El libro El nuevo sistema de jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México destaca la importancia de la praxis cotidiana de los juzgados estatales y su capacidad de emitir nuevos criterios jurisprudenciales. Y eso es algo importante de señalar porque a los juzgadores se les dice, pues son simples interpretadores de la ley. No, son creadores de normas jurídicas como lo son también los legisladores. Si nosotros somos la instancia, la local me refiero, que más asuntos conoce, donde el 90% de la justicia está, porque esos son los números, ¿cómo no vamos a emitir criterios que den certidumbre? No todos los asuntos se van a amparo, muchos sí, pero no todos. ¿Y por qué vamos a estar dependiendo de la jurisprudencia federal? Se destacó que pese a los esfuerzos por emitir nuevas herramientas que permitan una mejor impartición de justicia, hace falta cultura jurídica, pues pese a la riqueza de este nuevo sistema, no se ha logrado aplicar alguno de sus conceptos por desconocimiento de los operadores jurídicos. Tal es el caso del precedente por consideración. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 15 horas con 12 minutos, vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, organizaciones de la sociedad civil advierten riesgos en la próxima elección judicial. Agradecemos que continúe en este corte informativo. Se llevó a cabo una sesión más del seminario Derecho y Ciencia y en esta ocasión se abordó el tema del calentamiento del planeta y la justicia climática. Ahí estuvo mi compañero Óscar González, quien nos tiene los detalles. Adelante, Óscar. Efectivamente, en el Seminario Permanente de Derecho y Ciencia y bajo el título Cambio Climático y Justicia Ambiental, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Aquí el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, advirtió que estamos ante el problema jurídico más grande que ha enfrentado la humanidad en relación al medio ambiente. Indicó que si frente a ello se pensaba que los jueces serían la solución, por ahora esto no se puede afirmar así, toda vez explicó que ante el crecimiento del desarrollo industrial, los juzgadores están enfrentando momentos críticos que impiden la protección efectiva de los derechos humanos. Vamos a ver. Empezamos a ver un decrecimiento desde hace ya varios años en cuanto a las posibilidades de los instrumentos jurídicos con las que contamos. Los derechos humanos están en una severa crisis, ahora sí que en México y en el mundo. Aquí en este país se habla de pensiones, aquí en este país se habla de becas, aquí de país de desarrollo, de apoyos, pero no se habla en ningún sentido de derechos. Entonces aquí hay un problema central.
Por su parte, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, habló de la importancia de adelantarse a temas donde aún no hay precedentes sobre cambio climático. Así lo indicó. Pero también desde el lado de las preocupaciones de los derechos humanos que están involucrados en los riesgos que causa el cambio climático, el derecho al medio ambiente sano, al agua, a la vivienda, a la integridad física, a la propiedad, o como en muchos litigios internacionales se ha invocado, el derecho al futuro, que está amenazado por los riesgos que plantea el cambio climático. El seminario contó también con la participación de los especialistas Amparo Martínez Arroyo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y de Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Oscar, te agradezco tu información. Y en más asuntos, la asesora jurídica Nancy Lorena García Ruiz explicó cuáles son las desventajas que enfrentan las mujeres al dedicar gran parte de su tiempo y vida a los trabajos del hogar y de cuidados, labores no reconocidas y que tampoco reciben una compensación monetaria, lo que no se traduce en ningún beneficio. Agregó que si la mujer nunca cotizó a ningún servicio de seguridad social y se dedicó al trabajo del hogar, no tiene manera de obtener una pensión. Y si se divorcia, tampoco tendrá la posibilidad de recibir pensión por viudez al ya no existir la relación de pareja. Estas son las situaciones que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida y que las pone en desventaja frente al hombre. Como la mujer entra a la vida laboral, es lo que se llama la equidad de género. O sea, no estamos hablando de una perspectiva de género, sino un enfoque con equidad para una pensión. Las mujeres tendemos mucho a eso, a ser como estereotipadas en el sentido de que tienes un rol social en cuanto al cuidado de la familia, cuidado de los hijos. Entonces les cuesta mucho trabajo entrar a un trabajo formal. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que la temporalidad mencionada no constituye una excepción al requisito previsto en el artículo 141, fracción primera de la Ley Nacional de Ejecución Penal para conceder el beneficio de la libertad anticipada. Criterio que se sustenta en uno de la primera sala, que establece que la concesión de los beneficios preliberacionales es un derecho fundamental siempre que se reúnan los requisitos legales. Conforme a su doctrina constitucional, deben tomarse en cuenta los antecedentes penales de una persona para otorgarle beneficios preliberacionales. Si el legislador no estableció ninguna salvedad al requisito de que la persona sentenciada no haya sido condenada con anterioridad en sentencia firme, entonces no puede operar como excepción el hecho de que haya transcurrido cierto tiempo desde el dictado de la diversa sentencia condenatoria firme. El Poder Judicial del Estado de Hidalgo dio a conocer que suspenderá labores los días 17 y 18 de abril con motivo de Semana Santa, por lo que no correrán plazos y términos en los asuntos de su conocimiento. Solo mantendrá guardias para atender los asuntos penales y laborales que se presenten. El Supremo Tribunal de Jalisco se reunió con representantes de UNICEF con el fin de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que participan en algún proceso judicial, privilegiando el interés superior de la infancia. El Poder Judicial de Nuevo León abrió un micrositio relacionado con el nuevo sistema de justicia civil y familiar, en el que los interesados pueden cursar un diplomado en la materia, lo que permite una formación integral sobre los aspectos fundamentales del nuevo código, con un enfoque práctico. El Poder Judicial de Tamaulipas instaló centros de acopio en sus instalaciones ubicadas en Ciudad Victoria, Altamira, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y El Mante, con el fin de recaudar alimentos, agua, artículos de higiene, ropa y calzado para apoyar a los afectados por las inundaciones en diversas comunidades del estado. Y con el inicio de las campañas de quienes participarán en los próximos comicios judiciales federal y locales en 19 entidades, el Observatorio Electoral Judicial manifestó su preocupación, pues entre los candidatos existen algunos con antecedentes de acusaciones de corrupción,
presunta comisión de delitos e incluso vínculos con el crimen organizado. El organismo mostró su preocupación por la constante intromisión del Ejecutivo y del Legislativo en el proceso electoral judicial al pretender asumir funciones que son competencia exclusiva del INE, como lo es la promoción de dicho proceso y fomentar la participación ciudadana en el mismo. También pide al INE una supervisión rigurosa de los gastos de campaña de los aspirantes con el fin de evitar el uso de recursos de procedencia ilícita y que se rebase el tope de gastos de campaña aprobado para cada uno de los cargos en disputa. Además, preocupa que no se logre la adecuada integración de las casillas que recibirán los votos en la jornada electoral, ya que si bien se ha capacitado a 1.5 millones de personas, se desconoce cuántas han aceptado ser funcionarios de casilla. Asimismo, preocupa la incorporación de última hora de Yucatán a los trabajos coordinados del proceso electoral judicial local, ya que podría poner en riesgo el éxito del proceso en su conjunto. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano promovido por Porfirio Aldana Mota, en el que pide revocar el acuerdo del INE por el que se le publicaron las listas de candidatos a juezas y jueces de distrito que participarán en la próxima elección judicial. El actor advierte que se viola en su caso el principio de certeza y legalidad, ya que fue registrado en el Distrito 2 con especialidad en materia penal en el estado de Veracruz. Además, asegura que se vulnera el principio de equidad en la contienda al recibir un trato diferenciado, ya que el INE no tomó en cuenta el cargo al que se postuló, que en esa materia era penal y amparo. Indica que también se violenta su derecho a ser votado, pues tendrá que competir con 6 aspirantes más, mientras que en el otro distrito solo competirán 2 aspirantes por el mismo cargo. El proyecto del magistrado de la Mata Pizaña propone desechar la demanda porque la pretensión del actor es jurídicamente inviable, pues los listados publicados por el INE constituyen un acto complejo que fue precedido por etapas previas aprobadas por los 3 poderes, por lo que si dichos actos y etapas han concluido, no se puede reponer por haber finalizado, lo que imposibilita modificar o revocar los listados, pues afectarían los principios de certeza y seguridad jurídica, así como el de definitividad. Y el INE dio a conocer que en los pasados comicios federales y locales se registraron avances importantes en la participación política de la mujer, tanto en la postulación como al resultar electas, con lo que se avanza en la consolidación del principio de paridad en todos los cargos. Lo anterior se desprende del informe Balance de Resultados de la Paridad de Género en los comicios federal y locales de 2024, contiendas que fueron históricas, no solo por el número de cargos que se renovaron, sino también por el número de mujeres que resultaron electas. Se reconoció que producto de las reformas en la materia, por primera vez se tiene un Congreso paritario, integrado por 250 diputados y 250 diputadas, mientras que el Senado está integrado por 64 mujeres y 64 hombres. En torno a la renovación de titulares de entidades federativas, de las 9 en disputa, 4 fueron ganadas por mujeres, y en lo que respecta a los congresos locales, la representación femenina pasó de 49.8 a 53.5%. Y para erradicar la discriminación es necesario atender el problema desde un enfoque de grupos en esta situación que vaya más allá de la igualdad formal y que reconozca la existencia de estructuras de opresión. Lo anterior lo mencionó la especialista Geraldine González de la Vega en el blog Axis del Tribunal Electoral, en donde precisó que esto requiere reformas legales, políticas públicas activas y la reinterpretación de los principios de igualdad y no discriminación para garantizar el acceso real y efectivo a derechos y oportunidades para todos los grupos en situación de discriminación. Precisó que el concepto de grupos en situación de discriminación, que son aquellos sectores que históricamente han enfrentado exclusión y obstáculos para ejercer sus derechos debido a prejuicios estructurales y estereotipos, es crucial, porque considera la segregación como un fenómeno estructural y no solo como actos individuales. Prioriza la eliminación de la subordinación en lugar de solo garantizar la igualdad de trato. Requiere análisis sociológico y contextual para su aplicación y se enfoca en desventajas ligadas a prejuicios y no solo en la irrazonabilidad de criterios de diferenciación. Solo de esta manera, aseguró,
se podrán desmantelar obstáculos específicos que permitan alcanzar una igualdad sustantiva. Y México enfrenta una disminución de 12.8 puntos en niveles de inversión respecto de 2023. Mi compañera Citlali Pérez nos presenta los detalles. Combatir la inseguridad, dar certeza jurídica y garantizar el suministro de energía son 3 condiciones que México debe garantizar para hacer frente al complejo escenario económico nacional e internacional por el que atravesamos, afirmaron integrantes de la Coparmex. Es el tema de la certeza jurídica, el Estado de Derecho. Sin un Estado de Derecho fuerte, no hay inversión. Las empresas que quieren venir a invertir a nuestro país y las que están en nuestro país, que invierten, que generan empleos formales, lo que quieren son reglas claras que no cambien de la noche a la mañana por intereses de unos o de otros. Al dar a conocer los resultados de Data Coparmex, se informó que México se encuentra a niveles de inversión de 38.3%, similares a los de 2020. Esto representa una disminución de 12.8% en relación con 2023. Seguridad. 51% de los socios ha sido víctima de algún delito. 1 de cada 2 asociados se vio afectado por el robo de mercancías, la extorsión o cobro de piso. Pidieron poner atención en lo que pasa en Sinaloa, así como también elaborar una ley contra la extorsión. En cuanto a marcaje al gobierno, la simplificación de trámites, la corrupción y la falta de infraestructura es lo que más afecta a los empresarios. También se refirieron a la imposición de aranceles. La posición de México competitiva podría mejorar. Yo creo que estamos en una coyuntura histórica donde estamos al borde de una recesión muy profunda con riesgos muy importantes, pero también hay oportunidades. Y dependerá de la manera como nuestro gobierno pueda negociar la vinculación con Estados Unidos desde una perspectiva más estratégica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Llegamos al final de este espacio de noticias, agradecemos su atención, lo invitamos a sintonizarnos a las 8:30 de la noche en el Noticiario Nocturno. Que tenga muy buenas tardes y hasta pronto.